de cada uno de estos. Bueno, ¿qué estamos colocando sobre estos papeles de colores? Vamos a una dinámica de concurso. Uno llega el lunes ¿cierto? Entonces, hay que, claro, ¿no? Y los que están desplayados en el carro durmiendo, y placa. Aquí delante mío yo estaba. Estaba bloqueado. Me mueve la cámara. Ok. Entonces el tema es el siguiente. Cada papelito de color que ustedes tienen es para que las respuestas, son respuestas cortas. Aquí gana el que levante el papel. Estamos en contratación estatal. Estamos en contratación estatal. ¿Cuál es el premio? Como estamos en contratación estatal, todo es por escrito. Pero antes de eso, tienen otro papelito que solicita su nombre, el nombre del animal que le gusta y la parte de su cuerpo que le gusta. ¿Listo? Entonces, anoten. Que no se oye. Tiene que hablar duro. Ok. Entonces, Nombre, el nombre del animal que más les gusta y la parte de su cuerpo que menos les gusta. Como estamos entre amigos, no hay problema. Que más le guste y que menos le guste. Sí, de pronto para fuera de Bogotá no lo estamos generando por el tema de complejidad en el asunto, ¿no? Nombre sin apellido, sí. Porque es que precisamente... Nombre sin apellido. Tú eres Laura. No, escríbelo ahí. Nada más. Eso va a ser Descalificados. Ahorita hablaremos sobre ese tema. Los premios están acá. ¿Listo? Entonces, listo, sí, ya. Tranquilo que usted no tiene, esto nada más es para validar la información que ustedes nos ahí. ¿Y ahora qué? Entreguen, por favor. Ahora qué, el papel de color lo vamos a conservar es nada más para apuntar las respuestas. Bueno, pero ahora entonces vamos a mirar para que me colocan estos nombres, para que no se no. Oye, no, nombre sin apellido. Ejemplo, a mí me gusta el oso panda. La parte que menos me gusta es la cola. Entonces mi nombre va a ser Alex Cola de oso panda. Cada uno de ustedes tiene que acordarse de lo que escribió y ese va a ser su nombre. ¿Listo? Ese va a ser su nombre. Si se quieren ganar el premio, ¿qué tienen que hacer? Levantan el papel, ¿listo? Y dicen, por ejemplo, Alex Cola de oso panda. Listo. Venga tú. Miro la respuesta, la validamos. Son 6 preguntas, solamente hay 6 premios. Acá. Y los premios pues también, como bolsa subasta. ¿Es acá? ¿Cómo era? El tuyo. Por ejemplo, un ejemplo, Clarita, ¿qué papel? Dime el papel que tienes en la mano. Por ejemplo, Karen, nariz de delfín. ¿Sí ves? Karen, nariz de delfín. Ese es su nombre. ¿Cierto? Ese es el punto. Luego de eso, ya la premiación viene eso. Hay 6 papeles. Por ejemplo, ahorita, Aura manos de pato. ¿Sí? Sobre todo las manos del pato. Dijimos que son 6 premios, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Transparencia, ¿sí? Bolsa, transparencia, selección. ¿Ok? Bueno. Algunos están bien. Entonces, ¿listo el tema? El premio es válido solamente si dicen el nombre, es decir, chum. Ahora, que la respuesta está mal, vamos a ver aquí es donde me ayuda mucho de pronto Mauro y Clarita viendo quién fue el segundo que levantó la mano porque pasamos a la segunda opción, ¿cierto? Claro, puedes hablar de la respuesta. Entonces, un clic ahí. Esto se llama... Pero si puedes escribir así. Igual dato. Ok, y entonces. ¿Toca escribir aquí la respuesta? Sí. Como te digo, son respuestas cortas. Yo no voy a pedir, ay, que no no. Respuesta corta. No, sí, no, es la respuesta. Entonces, vamos con la primera pregunta.
¿Qué nombre escogió el nuevo papá? ¿La apuntaste? Esa punta. Esa apuntada y dice el nombre. Oscar Gregorio. Ya. Oscar. Vamos a ver. Ok. Francisco. Listo. Perfecto, ¿sí? Francisco primero. Muy bien, ¿sí? Aquí entonces ya empezamos a un principio de discusión. Pero el cabo del príncipe se va a sacar un papelito y lo va a leer en voz alta. ¿Qué nombre dijo? Ay, no dijo ningún nombre. Sí, él dijo ¿Cómo era su nombre? Cansado de que se te olvide la tarjeta, para la memoria, tómate un paquete de galletas. ¿Qué nombre regaló? Este perro. No, su nombre era Oscar. ¿Quién es Y el perro. También. Y el perro. ¿Y ese perro? Bueno, aquí caballeros ha ganado. Oscar Pies de perro. ¿Tú cómo te llamas? Vamos para el segundo. Tachen la primera respuesta y vamos ahora con la segunda pregunta. O sea, no lo pasan sino levantan. ¿Listo? A ver, si me escucharon. Listo. ¿En qué norma hizo esta certificada quirúrgico limitada? Ya que le entiendo. Ya que limpie el perro. Venga, 2008 y 2001. ¿Correcto? Sí. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? No. ¿Es correcto o no? No es correcto. No, pero si está, fíjense, o sea, la hemos colocado bien y somos Usted dijo 9008. Un momentico, y si el locutor se equivocó, que dijo 9008 del no sé qué uno. Sí, lo dije al revés. Yo soy la entidad, entonces sabe que Yo hago lo que me quiera. ¿Sí? Listo. Se ha ganado. Estamos calentando motores para lograr la Estamos los representantes de los espectáculos. Lo que vale es lo que está escrito. lo que está escrito. Y ahorita vamos a discutir un poquito sobre eso. ¿Prima lo sustancial o lo de forma? ¿Sí? ¿Prima lo sustancial o lo de forma? ¿En voz alta qué te tocó? Si eres antiguo o nuevo, no importa. Aquí se le tiene su huevo. Era un huevo. Está fresquito para que Bueno, ¿listo? Vamos al siguiente. Me quedan todavía 4 oportunidades. ¿Cuál es el presupuesto general de ventas para el 2013? ¿Cuánto nos Respuesta toca en el con apartamento? nombre. ¿Cómo se llama? Liliana Hilo del Vivo. 19.980. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí es. Perfecto. Acá sí que los 20.000. De voz alta. Para el viernes, luego de trabajo, una pola o té, haces un refajo. ¿Dónde es su cola? Listo. No, ya aquí ya tiene huevo, ya. Aquí ya tiene huevo, Vamos para la cuarta. ¿Cuántos costeños o costeñas trabajan en quirúrgico limitado? ¿Nariz delfín? Vamos a ver. Karen nariz de ¿Uno? No. ¿Listo? Dos, correcto. ¿Dos? ¿Cuáles dos? Y la señora de importaciones, ¿sí? La dama de importación. Yo no sé. Te brindas ganado o para la derrota. Aquí tienes tu frasco de compota. Frasco de compota. Pensamos en la nutrición de la Bueno, vamos para los dos. Quedan dos. Ahí van, Clarice.
¿Cuánto es 15 más 3 menos 9 por 2? Carlos, hasta la barriga de perro. Carlos, que es el perro. No, Carlos, ya. 18. 15 más 3, 18 menos 9, 9 por 2, 18. Muy bien. Eso sí, esa la tenía pensada para usted. Para que gane eso sí. Eso estrictamente hablando no es correcto. Pone la vela también en la negociación. O el ahora. Tengo una objeción, eso no es correcto, estrictamente hablando. ¿Por qué? La respuesta es 0. Porque en matemática existe una cosa que se llama prioridad. Y la prioridad... No se encerraron en... Justamente por eso. Entonces la prioridad es para el producto. 9 por 2, 18. 15 más 3, 18 menos 18, 0. Correcto, me parece que lo tendremos en cuenta para el próximo proceso. Pásame por el estilo de... Y eso no hablas con los borradores. ¿Vas a hablar con los borradores? Sí, la última. No se entiende que el poder le quedó así. La última. ¿Cuál es el país favorito del chino? 1, 2, 3. Ay, no. Bahía Zapato. No sé. Ahora manos de pato. Ya, aquí la venimos a ver qué. De Suiza. Esa ahí, fue mate. Vean el dato y. Yo también conocí. Oye, esta pregunta es muy mal, porque él está preguntando ¿cuál chino? Sí, no, es que si te hubiera salido la del juego decía antiguo nuevo, ahí tienes tu cuarto. Ah, pero el chino no era chino. Sí, era chino. No digan los chinos porque los chinos son australianos. ¿Cómo hizo? Para después de la sopita. De La gomita. Eso es. Entonces, ahí calentamos un poquito motores, estuvimos atentos a lo que se escribía, a lo que se preguntaba, las cuestiones de forma que no estaban bien redactadas, sí es cierto, pero se hizo con esa finalidad de generar un poquito de distensión. Este es para oprimir el botón. Bueno, Se levanta ya así las cosas, vamos a materia. Vamos entonces a la materia. Ay, ya se me quedó ocurrido usted. ¿Usted quiere el huevito? La verdad es que solo me he quedado en la casa, o sea, no he hecho mercado. El trozo. El diplomado de contratación estatal. Es algo que nos da una oportunidad que nos ha brindado la gerencia general, pues para fortalecernos tanto nosotros y de una vez también multiplicar el efecto con ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos como objetivo de la contratación estatal? O sobre todo en esta charla que vamos a compartir. Compartir con ustedes lo que estamos aprendiendo. Pues obviamente en el día a día, ¿qué hacemos? La práctica, somos empíricos, ¿cierto? Con este tema buscamos esto solamente pasar los conceptos tan complicados de leyes, normas, estatutos, actos administrativos y demás a conceptos básicos. Recuerden como nos decía Rodrigo, hablemos sencillo. Entonces vamos a hablar sencillo sobre el tema de contratación estatal. Sintonizarnos, ¿en qué parte nos vamos a sintonizar? Siempre y sigo recalcando el tema de los pliegos, ¿sí? El pliego es la herramienta fundamental para ganar un negocio. Desde los prepliegos, los estudios de conveniencia, debemos concientizarnos en que los leemos, los analizamos y eso nos da un conocimiento de forma. No hay que aprenderse toda la ley y toda la norma, porque pues, realmente si usted trabaja sobre el pliego le va a dar los elementos para que usted sea crítico y empiece a trabajar sobre eso. Entonces, fíjense, esta es una nueva invitación. Esto nos va a ayudar a que pues, estemos preparados para el cambio, porque para el cambio, lo que estamos viendo ahorita, y lo que veremos en la próxima charla, lo terminamos con una tercera charla. Estos decretos y leyes van a cambiar, están en borradores. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estamos viendo ahorita aquí, lo vamos a ver, probablemente se ha derogado en 2, 4, 6, 8 meses. Pero si no entendemos desde un principio cómo aplican, pues cómo vamos a entender los cambios, ¿cierto? Esto hará que pues optimicemos nuestra presentación de ofertas. Yo digo una cosa,
dígame si Quirúrgicos no es uno de los que mejor presenta ofertas en el medio. Cuando vamos a revisar las ofertas de los demás oferentes, notamos falencias en los índices, en los catálogos, ficha técnica, y en este caso sanar bastante. Para mí, es una apreciación personal, pero en el momento en que ustedes estén licitando, se van a dar cuenta que ya las licitaciones no se están ganando en un estrado. El estrado es para ir a mostrar la verborrafia que uno tiene, ¿cierto? Es decir, bla, 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 y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero si los documentos van bien, si tenemos conocimiento de nuestra oferta, si podemos atacar más bien por observación de la obra, perfecto. Las instituciones que están haciendo ahorita, todo está escrito, todo está ya puesto, los informes son públicos. Se acogen y dicen, listo, se acoge, no se acoge, chao. No deja que tanto rollo como hace 5 o 10 años en donde todavía nos parábamos en un estrado y podíamos voltear la calificación. No quiere decir que no pase, pasa todavía, pero ha perdido esa connotación. Y pues por último, ser analíticos y cuestionantes ante la entidad. No comamos entero. Generalmente le tenemos miedo a las instituciones porque decimos, si yo le paso una observación, ¿qué va a pasar? No me va a tener en cuenta para el próximo proceso, o va a decir que yo friego mucho, o definitivamente me van a encasillar. ¿Qué pasa? La misma ley nos da la facultad, algo que yo no sabía, ley 80 del 93, dice: los proveedores serán colaboradores de las instituciones o entes estatales. Al decir colaboradores, la connotación va a generación de pliegos, prepliegos, proyectos, estudios, ¿sí? Que a veces eso nos pelean a nosotros. Es que Quirúrgicos tiene direccionado. Perdón, eso no es direccionamiento, es una colaboración porque está dentro de la ley. ¿Sí? Sí, entonces mi compañera Clarita, con el tema de la presentación. Bien, con este para abajo, empieza a cambiar. Al botoncito, no, al que tiene Karen. Eso. Bueno, vamos a ver qué es la contratación estatal. Algunas definiciones generales, leyes que enmarcan esa contratación estatal, los principios, las etapas generales de una contratación, los estudios previos y las modalidades de selección. ¿Qué es la contratación estatal? La contratación estatal es un convenio entre las entidades estatales y los proponentes, que son normalmente privados. Debemos regirnos siempre por un marco legal, por lo que ha establecido la ley para poder pues adquirir un bien o un servicio, y estos recursos siempre son del pueblo. Algunas definiciones. ¿Qué es la Constitución política? La Constitución política es nuestra máxima ley. La verdad que fija el Estado. Recuerden que una modificación en el 91, si no estoy mal, y que hace la Carta Magna porque es la que establece todos los principios y actuaciones de las entidades estatales, es decir, es como el Antiguo Testamento que nombra qué se puede hacer, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. La ley es una norma jurídica dictada por un legislador, que en este caso es el Congreso de la República. Un decreto es un acto administrativo que lo emana el presidente de la República. Un decreto reglamentario es un acto administrativo emanado por el Ejecutivo, bien sea por el presidente de la República o los ministros. Y un artículo es un componente de las leyes o decretos. Sí, ahí en este caso es una jerarquía que se da en la misma reglamentación jurídica y en su orden. La Constitución es lo magno, la ley continúa ella, el decreto puede completar una ley o puede modificarla parcialmente. Un decreto reglamentario pues hace lo mismo, de estricto cumplimiento, pero a su vez, si yo quiero tumbar una ley, ¿qué me toca sacar? Otra ley. Una ley tumba una ley, un decreto tumba otro decreto. ¿Sí? Por eso decimos, en jerarquía va la Constitución política, que es inmodificable, no hay ninguna ley, ni ningún artículo, ni nada que la pueda modificar. La ley lo que genera son pues marcos, luego los decretos, en fin, y se puede modificar de arriba hacia abajo, más de arriba hacia abajo puede modificarse, más no de abajo hacia arriba.
Hablamos de entidades estatales. ¿Qué es una entidad estatal? Es un organismo, una dependencia del Estado, al cual la ley le otorga la capacidad de generar un contrato. Esas son las entidades estatales. Igual nosotros vamos a pasar la presentación, por si no desean tomar nota, aunque es bueno a veces tomar nota de los comentarios que ustedes vean que sean... Ahí hablamos también de un acto administrativo. ¿Qué es un acto administrativo? Es una expresión de voluntades de un funcionario público que dirige una entidad pública. Ese acto administrativo que da cuando quieren iniciar un proceso, entonces ese es el acto administrativo. Informan sobre la apertura, sobre las audiencias, a eso es lo que se llama un acto administrativo. ¿La resolución? La resolución está por debajo del acto administrativo, pero digamos que tienen casi una misma aplicación. La resolución va a decir que, ¿sabes qué? Notifíquese y cúmplase, hágase, ¿cierto? Mientras que el acto administrativo dice citados para la audiencia de subasta inmensa al día tal. ¿Quién emite ese acto administrativo? Es como el comunicado, la expresión de voluntad que tiene que ser pública y oficial por la parte, el funcionario público que está coordinando ese proceso. La entidad. La resolución es más notifíquese, cúmplase, ya es como lo que tú dices, una resolución. Es el resultado de un conjunto de... Cuando ya en un proceso se pasan observaciones y ya pues dan respuesta a todas las observaciones, ya esa adenda que sale ya es como la resolución, ya eso es lo que va a quedar y se notifica y es lo que el participante debe cumplir. ¿Cuáles son las leyes que aplican a la contratación estatal? Hablábamos ya de la Constitución Política del 91, la Ley 80 del 93, que esta Ley 80 se creó con el objeto de disponer reglas y principios que rigieran esa contratación estatal. El decreto 2170 de 2002, que fue derogado, como decía Alexander, un decreto puede ser derogado por otro decreto. El decreto 2170 de 2002 fue derogado por el decreto 734 del año pasado. Está la ley 1150, que el objeto era introducir modificaciones en la ley para la eficiencia y la transparencia en la contratación. La ley 1474, que es dictar medidas para la lucha anticorrupción. Pues es tratando de que no haya tanta corrupción dentro de esos procesos estatales. Y hay una ley que trabaja en esa anticorrupción. El decreto 019, que es una ley antitrámites, eliminó, por ejemplo, antes nos pedían que cuando se hiciera un contrato, ese contrato teníamos que hacer una publicación. Esa publicación era una consignación y era un porcentaje sobre el valor del contrato. Entonces, para poder nosotros realizar ese contrato debíamos hacer esa publicación, eso era una cantidad de plata. Entonces ahora que dijeron, ya vamos a quitar ese decreto, quitó esa publicación y ahora se publican todas las entidades por el SECOP. Entonces uno simplemente entra y ve el contrato de todas las entidades a las que les adjudicaron. Y el decreto 734 es una reforma a la contratación estatal. Es la última, se salió el 13 de abril del año pasado. Y es la que actualmente estamos rigiendo. Eso, como también se decía, todo esto tenemos que estar preparados para el cambio. A cualquier momento este decreto ya no es válido y sigue nuevamente otro decreto. Entonces, conociendo todas estas normas y leyes, decretos que nos están rigiendo, nos queda mucho más fácil entender esos nuevos decretos. La contratación estatal se rige también por unos principios. Decimos que todo tiene que ser tan claro como el agua. Debe haber igualdad para todos los participantes. La transparencia en todos los procesos, que no vaya dirigido, o sea, no el hecho de que siempre debemos estar al inicio de cuando se inicia un proceso, pero con transparencia. Igual las entidades acogen todo lo que les lleven los oferentes para poder hacer esa selección. La publicidad. La publicidad es lo que estábamos hablando, todo se debe publicar desde que inicia un proceso y todos los cambios y modificaciones que se hagan en el mismo. La economía. La economía es un principio prácticamente que ahí lo podríamos denotar y decir, uy, entonces hay que comprarlo más barato
o de los pagos de garantía, eso ya lo establece la norma como tal. Se nombra como principio de economía es cuando está generándose un proceso. Para empezar a hacer un proceso se necesitan 2 o 3 meses, ¿sí? Para montar el proyecto, ni siquiera la etapa contractual, sino montar el pliego de condiciones, el proyecto, todo este trabajo en 2 o 3 meses. Pero resulta que por X o Y motivo un funcionario metió mal en los estudios de conveniencia un valor, o el objeto del contrato del proceso no era el óptimo, y derogan el proceso, lo echan para atrás, lo reversan. Ahí ya cabe un principio de economía, porque ¿cuánto tiempo se gastaron? 3 meses, 2 meses. Entonces genera responsabilidad fiscal ante los funcionarios públicos. Bueno, el tema de participación, la idea es que obviamente al ser colaboradores del Estado todo el mundo participa, ¿cierto? O sea, se empiecen a echar para atrás los llamados sorteos diferentes en donde pues igual se buscará simplificar las ofertas. La selección objetiva, pues como su mismo nombre lo dice, es buscar el nivel entre ponderación de precios y calidad, ¿cierto? Es decir, entrar a jugar lo que más se convenga a la institución desde esos 2 puntos de vista. La responsabilidad, pues obviamente, como lo decíamos, cada funcionario público está regido por el marco de contratación. Si se sale de alguna de esas normas, le puede caer peculado o de una vez causa penal. Hay algo importante, ustedes dirán, pero ¿para qué nombramos esos principios de contratación? Suenan muy bonitos y a veces, pues aquí en Colombia como que no se aplican. Esto nos ayuda, señores, en las observaciones a ser alegatos. ¿Me explico? Están direccionando una descripción. Venga, de acuerdo a la contratación estatal por los principios que se rige, yo exijo que haya una igualdad en el trato de proponente. Lo estipula la ley 80 de 1993. Por tal motivo, solicito se abran las especificaciones para que haya participación y la institución pueda así generar una selección objetiva. ¿Sí? ¿Cómo juegan? Ese es prácticamente el ABCD del inicio del paso de observaciones. Cuando nosotros pasamos observaciones en una licitación, en una selección abreviada, ¿cómo empezamos? De lo general a lo particular. Empezamos a cuestionar el tema total del pliego y luego las especificaciones técnicas, ¿cierto? En una especificación a veces vienen con marca, con una marca, entonces no, tienen que quitar esa marca. Esa observación se puede pasar de acuerdo a esos principios, que retiren la marca del producto. ¿Cuáles son las etapas de la contratación pública? Hay una etapa previa, que es en la que la entidad directamente es la que se encarga de generar ese proyecto, a ese pliego que hay. En esto se puede llevar unos 2 o 3 meses la misma entidad en sacar esa etapa previa. De ahí en adelante sacan unos estudios previos. Bueno, eso igual lo vamos a ver más adelante. Las etapas son la etapa previa, la selección del contratista, que vienen muchas cosas antes que ahorita las explicamos. Una etapa contractual, que es ya cuando se hace el contrato, y la etapa postcontractual, que es ya nosotros cumplir con todo lo que ofrecimos y está plasmado en el contrato. Fíjense que lo que explica Clarita con ese diagrama es súper importante. Esa es la generalidad, esa es la columna vertebral del sistema de contratación estatal. ¿Por qué es bueno informarla y presentarla? Porque así ustedes tienen una idea de cómo se van a desarrollar las diferentes modalidades de selección que vamos a ver más adelante. Importantísimo también tener en cuenta que al haber etapa postcontractual, uno dice, bueno, postcontractual es postcontrato, ya hicimos el contrato, ya se cumplió, ya se liquidó, uy, ya listo, nos sale responsabilidad. Digamos que sí y no, el proponente sí, la entidad y el ordenador del gasto, los del proceso, no. La contratación estatal no permite. Si yo hago un contrato, yo hago malos términos, viciado, adjudico, me voy del país, ya no trabajo con la entidad estatal, pasan 10, 15 años, y de pronto alguien le ve por mirar ese proceso y encontré irregularidades, venga para acá, todavía está para responder. Ya no soy funcionario público, nada, estoy vivo en su momento. Entonces, ese es uno de los grandes atenuantes a que los jefes de departamento de contratación de las entidades estatales empiecen a migrar, o sea, ya los están consintiendo tanto pues, en su nómina como con sus méritos, para que no se retiren, porque es muy difícil conseguir un coordinador jurídico de un departamento por esto. Los elementos de los estudios previos.
Debe haber una descripción de la necesidad pública para contratar. Las entidades deben ser claras en lo que realmente necesitan. Deben ser claras en la necesidad que tienen para que así pues igual se pueda participar. El objeto a contratar, especificaciones e identificación del contrato. Siempre debe venir dentro de los pliegos de condiciones cuáles son las condiciones en las que nosotros vamos a contratar. A veces pasamos que en los pliegos de condiciones leemos todo lo que hay, menos la minuta que ellos adjuntan al contrato. La minuta es muy importante porque vienen las garantías adicionales, lo que nos vamos a comprometer nosotros. Cumplir con simplemente el objeto a contratar no es eso solamente, son las garantías que a futuro podemos estar, no tenemos en cuenta en ese momento. Por ejemplo, en el contrato, en esa minuta del contrato dice que debemos tener una garantía de 5 años. Resulta que no lo vimos simplemente en ese momento. Entonces ya cuando nos envían el contrato ya no hay nada que hacer porque nosotros con esa póliza de oferta que nosotros firmamos nos vemos obligados a cumplir con ese contrato. Entonces ya no podemos por nada echarnos para atrás, que no habíamos leído, no, porque todo está dentro de los pliegos de condiciones. La entidad escoge la modalidad de selección y sus correspondientes, y bueno, cómo lo va a justificar, por qué escoge una licitación pública, por qué escoge una selección abreviada, por qué va a ser por una subasta inversa. Determinación de la cuantía del contrato igual según la modalidad que escoja. Factores o criterios que permiten evaluar la oferta más favorable. Ahí está lo que hablamos de la selección objetiva. Sistema de tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles. Esto ahora ya hay un COMPES, que es el 3714, que habla solamente de la tipificación, estimación de riesgos. Todos los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, debemos revisarlos siempre. Si es porque hay riesgos económicos, riesgos jurídicos, riesgos financieros, pero eso ya lo veríamos mucho más adelante. El mínimo contenido de los pliegos. Hablábamos de una descripción detallada del objeto a contratar, la ficha técnica del servicio que vamos a ofrecer. Todo esto va a venir publicado, está publicado en la página de contratos, www.contratos.gov.co. Ahí encontramos todos los procesos, todas las publicaciones, todos los cambios que se le hagan al proceso. Fundamentos del proceso de selección, la modalidad, los términos, los procedimientos, las fechas. Establecen las fechas de apertura, fechas de cierre, fechas en las que haya alguna audiencia. Cuál es la manera de que van a evaluar y los aspectos que van a ser ponderados, por ejemplo la garantía, ¿qué otra cosa puede ser? No sé. Garantía, calidad, tiempo de entrega, los mantenimientos, todo eso debe venir establecido en el pliego. Las razones que generan el rechazo de las propuestas también deben venir listados. Condiciones de celebración del contrato, presupuesto y forma de pago y las garantías del mismo. Lo que les decía, las garantías a futuro que se van a ofrecer, esas garantías vienen establecidas por una póliza de cumplimiento. Hablamos ahora de las modalidades de selección. Actualmente hay 5 modalidades de selección. Está la licitación pública, la selección abreviada de menor cuantía, la selección abreviada de mínima cuantía, contratación directa y concurso de méritos. La licitación pública. La licitación pública está basada, como la regla general, está basada porque el objeto es muy complejo. Es un equipo que muchas personas pueden participar y tienen como muchas formas para que lo puedan cumplir. Se establece, prima la calidad sobre el precio. Aquí a veces no se escoge el producto que sea más barato, sino el que ofrezca mejor calidad. Costo-beneficio.
La conformación dinámica de la oferta no puede ser solo el precio, lo que ya decíamos, y la adjudicación siempre va a ser en audiencia pública. Bueno, la licitación pública, ¿cuáles son los pasos de esta licitación pública? Primero hay un aviso en la Cámara de Comercio. La entidad pública informa que va a abrir un proceso de licitación pública. Luego hace una convocatoria pública, convoca a todas las personas que quieran participar en ese proceso. Puede ser personas naturales, jurídicas, selecciones uniones temporales, consorcios. Hay unos estudios previos a los cuales también publican, ahí está basado con lo que todos los oferentes han llevado a la entidad para que se puedan participar. Hay un prepliego de condiciones, a ese prepliego de condiciones ya empiezan a publicarlo para que nosotros podamos pasar observaciones de acuerdo al objeto que se vaya a pasar y en general a todo el proceso. Luego sale una resolución definitiva de apertura. Igual publican el pliego de condiciones definitivo. Para ese pliego definitivo también una audiencia de aclaración. Esa audiencia de aclaración de riesgos, lo que les hablaba de la estimación según el objeto a contratar. Hay una visita técnica en caso de que sean equipos, tienen que ir a ver dónde van a quedar instalados los equipos, si el área que ellos tienen es la adecuada. Porque no solo en el momento de llevar los equipos aquí están y no, o sea, a veces la visita técnica es una causal de rechazo. Es porque para que los participantes estén enterados de dónde es que van a quedar los equipos instalados. Audiencia de cierre. También para la audiencia, para el cierre hay una audiencia que es la audiencia de adjudicación. Ese acto de apertura se puede revocar. Si hay algo que quedó mal en la entidad, ellos prefieren revocar esa apertura y no continuar con el proceso hasta que genere, ¿cómo se llama? Genere ecología, entonces el principio de economía procesal. Obviamente tiene que ser una razón de peso y a la vez que brinda al funcionario de que no quede con responsabilidad fiscal. Responsabilidad fiscal es el mismo gasto. Y pilas, fíjense a dónde está. Se puede hacer solo antes de la resolución de apertura. Quiere decir, todavía no he recibido ofertas. Una licitación para revocarla, que llegue a tener ya ofertas recibidas, eso es un problema, o sea, no lo hacen. La institución prefiere seguir. Lo puede revocar antes de recibir ofertas. De pronto lo manejaría por medio de adendas para hacer alguna modificación. Sí. Qué pena, no les comenté que dentro de los estudios previos y el pliego de condiciones lleva 10 días. 10 días en hacer la publicación. Hábiles. ¿Y si se pasa esos días? Se ha pasado. Pues, se pasa, a veces pero, proceso. A ver, ¿por qué creen que hay los 10 días hábiles desde el estudio previo? O sea, miren lo que hace la licitación pública de la entidad. Publica los estudios previos, ¿cierto? Los estudios previos es la justificación del proceso. Háblese de cantidades, objeto, lugar de entrega, beneficio que prestará la entidad. Publica esos estudios previos y de ahí a 10 días, dentro de los 10 días hábiles, publica el prepliego de condiciones. Entonces, ¿por qué creen que dan ese término de los 10 días? Más o menos. Digamos, no tanto para hacer correcciones, sino porque como es público, se le está dando al principio de publicidad que los oferentes o potenciales oferentes verifiquen las cosas y digan, uy, espere, ¿cómo así? Este estudio de conveniencia dice que, por ejemplo, el hospital de la policía tiene 10 salas de cirugía, ¿cierto? Y se va a consumir 1 millón de lápices en el año, lápices para electrobisturí. ¿Eso es lógico? 1 millón de lápices en el año en 10 salas de cirugía en una institución como la Policía Lógica, no es lógico. Máximo 100.000, incluso hasta 200.000 por millón. Entonces, lo que permite es que en esos 10 días hábiles
cosa que no hacemos todos los proveedores. Verifiquemos los estudios, veamos los estudios y miremos si hay concordancia, coherencia. Ese es el punto. Fíjense lo importante de leer estudios y prepliegos. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Prepliego y pliego definitivo. No estamos leyendo los estudios de conveniencia. Continuamos. Claro que, bueno, siempre se publican esos estudios previos. Señor. Siempre, lo que pasa es que como no, en ese momento no nos han convocado, no estamos tan enterados para participar en el proceso, entonces nunca lo leemos. Nos enteramos cuando están los estudios, ya cuando está el prepliego de función. La licitación pública es licitación pública también porque es un proceso muy complejo, lleva mucho tiempo. Un proceso de licitación pública puede llevar hasta 8 meses. Desde el momento en que la entidad decide abrir el proceso de apertura hasta la adjudicación puede llevar mucho tiempo. O sea, no es que normalmente no se hace de que lo vamos a hacer en 2 meses como normalmente se dice haciendo licitación pública. Por eso es que a veces nosotros decimos, bueno, va a salir el pliego y demoran 1 mes en abrirlo. Luego el prepliego, las observaciones demoran porque ellos tienen que estar, es un proceso muy complejo y tienen que hacer un estudio de eso. También deberías andar un poquito clarita en el tema. ¿Recuerdan en la reunión de hace 8 días fue que Natalia hablaba sobre los indicadores que pasaba con la licitación a inicio de año? Esa es la respuesta. La respuesta es, el periodo para las entidades estatales termina el 31 de diciembre. Fíjense que cuando han visto que una licitación pase de un año a otro, muy raro, casi que ni existe. Todas ya generan contrato o han sido definidas al 31 de diciembre. ¿Qué pasa? La norma dice, tiene enero para arrancar y ponerse la sudadera y empezar a montar otro proceso de compra, ¿cierto? Pero en enero salen a vacaciones, que le debían días a los funcionarios públicos, que vienen los compensatorios, empiezan a montar los procesos desde finales de febrero. Si se toman lo que dice Clarita, 2 o 3 meses para preparar el proyecto, marzo, abril, mayo, por eso es que empezamos a ver que las licitaciones van corriendo sobre esa época. Habrá unas que, claro, excepcionales están más adelantadas, pero porque ya venían generando al interior de la institución desde el año anterior algo, sin oficializarlo, algo, y lo oficializan el siguiente año. Esa es la explicación de por qué los números de la licitación. Igual ellos tienen un presupuesto que debe cumplir al año. Si ellos se pasan de ese año con ese presupuesto, ya el presupuesto se lo quitan. No que déjenmelo guardado para el próximo año, no. Entonces ellos, por eso es que nos pasa que en diciembre estamos corriendo para las entregas, que la entrega tiene que ser el 28 de diciembre. ¿Es por qué? Porque ellos no se pueden pasar de ahí para hacer las entregas y el cumplimiento del contrato. Aquí hay después de la audiencia de cierre, hay un informe de evaluación que lleva 5 días. En esos 5 días y después de ese informe de evaluación nos envían a nosotros proponentes si debemos subsanar o no algún documento. Ya después de subsanar todos los documentos, es la audiencia de aclaración y cierre definitivo y luego ya concluye con la adjudicación y entrega del contrato. Sí, noten también que pues igual el tema de los 5 días de traslado a evaluaciones, pues si después de hubo cierre va a haber una evaluación. Entonces la institución ahí se puede tomar otro mes, otros 2 meses evaluando, ¿cierto? Sí, esos 5 días están. Cerró de observaciones, ¿cierto? Sí, y después que la adjudicación, después de ese informe de evaluación a la adjudicación puede pasar 1 mes, 2 meses. Y cada vez van a llevar más y más observaciones, entonces hasta que la entidad dice no se acepta una observación y vamos a hacer la adjudicación. A veces en la misma adjudicación se presenta alguien con alguna observación y aplazan esa. Entre el informe de evaluación y la audiencia de adjudicación se puede declarar desierto. Ahí veo que. Sí, claro. Sí. Sí, imagínate por Declaratoria desierta. Con la que está solicitando la entidad. Declaran desierta. Claro. Ahí sí ya no es culpa del funcionario, claro que ahí inclusive fíjese hasta dónde va la norma también. Dicen, bueno, espere, ¿cómo así que la va a aclarar desierta? Eso igual va a revisión después. Y si se pilla que hay un errorcito, también pague el funcionario público. Importantísimo también que no hemos tocado el tema de subsanar, Clarice. El tema de subsanar solo se está presentando ya en pocos procesos. ¿En qué tipo? De subsanar en pocos procesos, perdón que no me expliqué bien, es bajo unos términos y un periodo. Fíjense que la licitación solo permite del informe de evaluación 5 días, luego le hace requerimiento de subsanar hasta ahí. Si no me subsanó en 2 o 3 días, para de contar, no cumple, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante que cambia en los otros modelos.
Listo, entonces pues, digamos que ese era el preámbulo a lo que nos viene. En la norma se habla de 1, licitación pública, 2, selección abreviada, 3, contratación directa, 4, selección abreviada mínima cuantía y 5, concursos mínimos. Nosotros le cambiamos un poquito el orden, ¿por qué? Para explicar lo grandecito y lo magno, lo más demorado, lo que generalmente las entidades públicas buscan trabajar para darle trascendencia al proceso. Una licitación no tiene, o sea, límite de monto, no tiene límite tampoco de tiempo. Hay licitaciones que incluso hasta en obra pública se han tomado un año, hasta a veces prefieren suspenderlas y volver a activarlas luego. Entonces, en ese marco vamos a ver que continúa eso, que es la selección abreviada de menor cuantía. Bueno, ¿por qué surge la selección abreviada de menor cuantía? Porque resulta que, viendo lo anterior, los procesos tan tardíos y demorados en la licitación pública, las entidades estatales a veces se quedaban sin bienes o servicios durante un gran periodo. Entonces eso pues, empeoraba el tema del desarrollo de su mismo ejercicio. Entonces, en las modificaciones de ley del 2007 y 2011 empiezan a aparecer estas modalidades. ¿Qué tienen pues, de significativo? Las características del objeto y las circunstancias de la contratación definen cuándo se escoge una selección abreviada de menor cuantía, ¿sí? Pero primero de todo entendamos qué es la menor cuantía. Hablemos, por ejemplo, Quirúrgicos Limitada es una compañía estatal, digámoslo así. Entonces, Quirúrgicos es empresa social del Estado. Hablemos de que nuestro presupuesto de ventas es 19.980 millones, ¿cierto? Hablemos de que ese es nuestro presupuesto como tal, de gastos, ¿cierto? O inversión. La menor cuantía está establecida por unas tablas en la norma en donde dice sobre el presupuesto, si es una entidad dedicada a defensa, si es una entidad dedicada a salud, si es una entidad dedicada a educación, varía esa tabla. Podrá destinar el 20% de su presupuesto, o el 10%, o el 15% de su presupuesto general para sacar una menor cuantía. Ejemplo, si hablamos de que a nosotros, por el tema de salud, nos van a dejar utilizar el 20% de mi presupuesto general. Entonces, 19.980 por el 20% se nos da como 3.000, póngame 4.000 millones. Puedo sacar una selección abreviada por 4.000 millones. ¿Sí? Una licitación pública la hemos visto. 500 millones, 300 millones, 600 millones, 1.000 millones, 2.000 millones. Ya ha cambiado un poquito ese contexto de que la licitación pública es grandísima. No necesariamente. Ahorita la licitación pública está definida por lo que yo quiera contratar y le quiera dar la trascendencia y la complejidad en la evaluación. La selección abreviada no. La selección abreviada, como lo decíamos, porque establece las características del objeto, que más adelante, nos vamos adelante un poquito aquí, dice, se establece por la destinación del bien o servicio, estos dos se relacionan, nacen los elementos de características técnicas uniformes y común utilización. ¿Qué hacemos? Me queda entonces una duda. ¿Es posible que una misma institución saque una selección y una licitación, en la cual la licitación tenga un monto menor que la selección? Sí, señor, lo podemos hacer. Ejemplo, voy a sacar una licitación de medicamentos especializados, no el acetaminofén, ¿sí? El pliego vale, eso, alto costo. El proceso vale, por ejemplo, 2.000 millones. Pero resulta que va a sacar una selección abreviada de menor cuantía para comprar 50 ambulancias, o de alta complejidad y todo. Valen más las ambulancias, la puedes sacar paralela, define el objeto, ¿sí? Pero entonces resulta que es que el medicamento me lo producen nada más 3 casas o 2 casas, ¿sí? Si es una ya miraremos qué pasa más adelante. Pero las ambulancias yo puedo decir que tenga 4x4, que sea de tanto cilindraje, que tenga esto, que tenga lo otro. Es más fácil de evaluar que una licitación. Oye, Alex, pero por ejemplo, tú estás hablando de que son 19.800. Sí. Pero se puede sacar, por ejemplo, para la salud y al mismo tiempo de ese mismo presupuesto para la educación. Bueno, estos son ejemplos, o sea, digamos que Quirúrgicos S es una entidad de salud. Ahora hablamos de Quirúrgicos S es una entidad de educación. Las tablas son diferentes, de pronto ahí la norma ya dice no gaste en selecciones abreviadas el 20%, sino el 30%. Le da la facultad de gastar el 30%. Ahora, los presupuestos varían. No es el mismo presupuesto el de la Dirección de Sanidad de la Policía al de la Agencia Logística. ¿Cuál será más grande? De la Agencia Logística, ¿cierto? Fíjense cómo cambia también. A su vez también los entes territoriales varían en eso. Entonces aquí ya lo que empezamos a mostrar y a detectar es que el funcionario público, los jefes de contratación antes de sacar un proceso se tienen que sentar, nosotros a todos le decimos licitación.
Y fíjense que, bueno, en el contexto, sí, pero realmente no son licitaciones, son selecciones abreviadas, mínimas cuantías o contrataciones directas. Entonces, ahí es donde el jefe de contrato se sienta y dice, listo, este es el objeto, bla, bla, bla. Se han dado cuenta que cuando uno mira un contrato, eso es un chorro largo, el nombre. Dice, contrato de suministro y adquisición para sonda fólica, para los usuarios del hospital militar. Es larguísimo, porque así es como tiene que quedar publicado, detallado el objeto social. Es una obligación. Entonces, fíjense que aquí ya lo determina en ese tema los bienes si tienen características técnicas uniformes. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza a caer a la subasta inversa, ¿cierto? ¿Qué más tiene de particular ante la licitación pública? Son procesos simplificados. Si una licitación pública puede llegar a 9 meses, ¿cierto? Esta está así enmarcada para que no pase los 6. Desde su desarrollo, de pliego, prepliego, estudios previos, hasta su misma etapa contractual, 6 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que busca es darle celeridad. Y también se utiliza cuando hay una declaratoria de desierto en una licitación. La institución dijo, madre, ya no tengo tiempo de sacar otra licitación, entonces la mandan por selección abreviada. Ese punto. Vamos a entenderlo entonces un poquito más y a ver diferencias con ¿qué? Lástima que no se ve muy bien, es por el color, pero ahorita nos apagamos. ¿Cómo se desarrolla? Empezando, hay una convocatoria pública. Fíjense que ya no hay una publicación en Cámara de Comercio, ¿cierto? Cuando usted publica en Cámara de Comercio, ¿qué quiere decir? Uy, pilas, todo el mundo atento. La Cámara de Comercio que regula pues, la actividad comercial de las compañías, se entera. Aquí hay una convocatoria pública que es un mismo acto administrativo. Entonces, chum, mandan y dicen, listo, se va a abrir el proceso por el cual la página de contratos podrá encontrar la nueva compra del hospital militar. Siguiente a eso, los estudios previos, que es toda la etapa de planeación. Ahorita saben que está trancado la contratación estatal. Ríanse cuando en las instituciones nos dicen, y eso me vengo a enterar yo en el diplomado, me vengo a enterar con claridad. Hay plata. Lo que pasa es que no hay estudios previos. Y con la modificación del decreto en el 734 del año pasado, dice, si usted quiere sacar entidad pública un proceso, tiene que presentar unos estudios previos bien jalados, bien justificados, y yo le doy la plata. Así de sencillo. Pero eso es lo que no hay. Por eso es que estamos viendo para nuestro ramo, tanto ingeniero biomédico en las instituciones, para que ayuden a elaborar los estudios, ¿sí? Entonces, fíjense dónde empezamos nosotros a trabajar. Tenemos que empezar a trabajar desde los estudios previos. ¿Qué hacen otras compañías? Hoy nos mandaron cotizaciones, nos pasa mucho con Bamba, cuando hacemos las ofertas para la policía. Le botamos tiempo al tema de codificación. Muchas empresas no lo hacen porque dicen, yo estoy botando información. ¿Y para qué voy a llevar allá? Nosotros sí lo hacemos. Y ahí ven que nos sale a veces muchas cositas, no hablamos de direccionamiento que suena feo, pero sí enfocamos a la institución en donde dice, uy, estos manes sí me ayudaron a cumplir, ¿cierto? Eso se llama colaboración, cuando le digan a los colaboradores. Principio que me da la ley 8093. Luego que traigo ya sus estudios previos y los publican, que es donde yo les digo, es bueno leer en la página de contratos, o bien, si la institución no lo publicó, está todo el derecho ahí. Venga, por ejemplo, Hospital de Pitalito, un ejemplo. Ayude a darme. Gracias. Ayude a darme los estudios previos de sus necesidades para ver si está bien enfocado. ¿Sí? Entonces, todavía no hemos recibido ofertas, ¿sí? Las que no hay. Quiere decir que la institución se quiere echar para atrás y provocar, todavía lo puede hacer. Luego de esos estudios previos y el análisis que haga el proveedor, las primeras observaciones, uno puede observar los estudios previos, ¿sabíamos eso? Nosotros generalmente mandamos observaciones sobre el borrador, y a veces ya que le contesta a la entidad, como lo dije yo a usted, para la próxima lo tenemos en cuenta. Obviamente no se lo dan por escrito, si no sabe qué van a decir por escrito, lo que le contestaban a Diana en la pasada oferta de maxilofacial. No, es así porque los estudios arrojan esos números. ¿Sí? No comamos eso. Los estudios previos los publican, claro. Tienen que publicar la justificación y la proyección. Allá es donde iba yo, que hay que sintonizarnos y empezar a hacer eso. Si hacemos eso, nos matamos menos y ganamos más. Volvemos al principio. Eso es lo que llamamos comer el negocio desde la raíz. Listo. Luego ya nace por primer condiciones. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya hablamos de 5 días hábiles y 10 días hábiles. Ya reducimos 5 días hábiles comparado a la licitación. Viene luego una respuesta a observaciones al prepliego. Aquí entonces dicen, no, listo,
Y ahora sí vamos a hacer la resolución de apertura, otro acto administrativo y conjunto a eso publican el pliego definitivo, que supuestamente ya trae las correcciones que habíamos solicitado acá, ¿cierto? Supuestamente, porque a veces es un copy-paste, como dicen. El pliego definitivo ya es el que desde el pliego me está dando las condiciones y yo leyendo el mismo pliego, porque hay muchas instituciones que no colocan acá, sino siempre colocan una invitación o una licitación. Pero usted cuando empieza a leer y a ver el objeto social, las características de la calificación del proceso, usted empieza a decir, pero esto es una menor cuantía, o esto es una abreviada, o esto sí es una licitación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las mismas condiciones van a decir, precio más bajo, o hay subasta inversa. Entonces, eso lo define también. Hay una audiencia de riesgos, que esto no existía. Esto también se dio en la reforma del 2007 y 2012. ¿Qué busca eso? Nosotros, quirúrgicos, somos los que estamos más implícitos en ese tema. Hablemos de una institución como la de Rey que esté por allá en Amazonas, ¿cierto? Y haya que entregar unos equipos esterilizadores, en fin. Fíjense que nosotros a veces tenemos el temor de decir, oiga, si yo hablo con la institución y le digo, venga, este equipo lo voy a tener que pasar por lancha y todo riesgo yo, y luego eso voy a pasar por vías de trocha, todo riesgo yo, y usted me pone a responder la garantía del equipo desde que lo monto, desde que lo entregue a satisfacción. Yo puedo alegar ahí, las condiciones de entrega en la audiencia de riesgos no son óptimas para el proveedor, entonces hagamos un miti-miti, simplemente, o sea, yo le hago una póliza hasta tal punto y ahí para allá usted al adjudicado le hace otra póliza y cubre. Vamos a entender, una responsabilidad compartida. Funciona más también con la fuerza militar. Sabemos de que Rey tienes un dispensario en el Amazonas y resulta que yo digo, hijo de madre, por temas de zona roja no puedo ir a entregar allá. Usted me tiene que ayudar a sacar una póliza de riesgos. Usted como entidad oficial y armada de defensa nacional, asegúreme. Si no le asegura, no le presente, ¿cierto? No va a haber un riesgo compartido. Para eso es la audiencia de riesgo. Eso antes no se hace. Aquí que no se ve mucho es respuesta a observaciones. ¿Sí? Fíjense, entonces va horizontal, llega ya a la audiencia de riesgos. Los mismos riesgos, porque generalmente sabe que dicen la entidad en esas audiencias, es listo, ¿qué se quiere? Tal, pásala por escrito. Pásala por escrito. Esas audiencias son nada más para ir a llevar carta y hablar. ¿Sí? Entonces viene que se puede pasar luego eso, más observaciones y ahora una respuesta a observaciones, ¿cierto? Igual también se pueden hacer observaciones durante el proceso, con el siguiente atenuante. En la licitación pública no se pueden publicar adendas ni comunicados 3 días antes del cierre, ¿cierto? En estas se puede publicar un día antes, de 7 a 7. O sea, horario 7 de la mañana a 7 de la noche. Y tengo que vivir esa obligación porque está solo. Toda la razón. Ahí es donde también hablamos de que, por ejemplo, una licitación pública, aunque también se puede presentar una selección de habilidad, a mí pasó el año pasado, en el 2011 con la policía, es, pues madre, se nos está pasando los términos porque llegó muchas observaciones, congelan el proceso, eso lo pasa la entidad, le dice, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos eso tiene un nombre, suspensión temporal, y no causa principio de economía, o sea, decir, ¿pero por qué? Hombre, si le llegaron las observaciones, hay que responderlas. Luego de esto ya viene la audiencia de cierre, aquí es importantísimo. Fíjense que incluso hasta aquí puedo revocar el proceso, pero fíjense que ya me han mandado observaciones, ya he dado respuesta, entonces no es lógico revocar, pero puedo hacer. Si lo hago, tiene que haber una causa fuerte y justificar el porqué. Y también otra cosa de entender, el vínculo jurídico que existe entre el oferente y la entidad. El vínculo jurídico es a lo que llegamos tú y yo cuando voy a presentar la oferta. Ya el solo hecho de que yo esté participando, me haya inscrito y presente mi oferta, ya me da derecho a exigir que me presenten informes, que me respondan observaciones, en fin, a ser participativo. Hay otro tema importante que es el de la subsanación. Eso más para las subastas inversas. La subsanación se puede dar durante un periodo, después de la acta de cierre viene la delimitación de los requisitos habilitantes, acuérdense que son financieros, jurídicos, y pues bueno, económicos, entre comillas, porque si yo aquí tengo, efectivamente, si yo tengo aquí una selección abreviada, pero no la voy a mandar como subasta inversa, sino así, entonces tengo un periodo para subsanar. El requerimiento me lo dice.
1 o 2 días sin vas a presentar tal o tal documento. ¿Qué es el subsana? Porque esto también la norma lo ha estado hablando, bueno, pero ahorita casi todo es subsanable, sí, casi todo es subsanable. Pero ¿saben qué es el subsana? La prueba, no es requisito. Y dije, pero ¿cómo así cuando explicaba el profe la prueba? Yo, claro, póngase a pensar usted. Listo, no asunto póliza. Y en las declaratorias de rechazo, ya no la dicen, no presentó póliza, una vez no cumple, sino antes hacían eso, ahora ya le manda un comunicado donde dice si va a presentar la póliza tal. Obviamente la póliza tiene que estar con fecha del proceso, ¿cierto? Pero me da la posibilidad de... Por eso, o sea, que uno tiene que todas unas asegurarse y pedir póliza.